Hola amigos del ajedrez, hoy traemos un curso gratis de estrategia de apertura, en esta ocasión la variante Paulsen de la defensa siciliana. Las blancas intentan confundir con el avance F4 al inicio del juego, pero después pasan a una variante abierta de la siciliana una vez que las negras han realizado un planteamiento tipo Paulsen, surgiendo así ideas que nos sirven para aplicarlas en estructuras similares. Comienza este pequeño estudio de estrategia con E4, C5 y F4. Las blancas plantean de esta forma un amago a ataque Grand Prix o la variante de caballo C3 posteriormente y un futuro alfil B5. Esas son ideas. Sin embargo, aquí en este momento lo clásico es jugar caballo F3 con la idea de jugar abierta la siciliana contra la siciliana. F4. Las negras responden con caballo C6 y caballo F3, E6, caballo C3. Ahora el negro jugó A6. De esta manera evitan cualquier tipo de desarrollo del alfil a B5 típico de estas posiciones para entrar en una especie de rosolimo o llevar el alfil igualmente a la casilla C4 con el fin de hacer una especie de Grand Prix. Por eso A6. Ahora las blancas juegan D4 y recurren a la siciliana abierta. Un tipo de diferente juego puede surgir también si el blanco juega, por ejemplo, G3, llevando a una especie de siciliana cerrada con caballo C3. Pero las negras tienen opciones de jugar rápidamente en el centro con D5, alfil G2, caballo F6, E5, caballo D7, seguido de, por ejemplo, alfil E7, B5 y alfil B7, con la posterior posibilidad de una ruptura en F6 contra la cadena de peones blanca. Eso sería otra alternativa de las blancas, pero decidieron o se deciden en este caso que vamos a estudiar D4 para transformar esto en una siciliana abierta después de C por D4, caballo por D4 y caballo por D4. Normalmente las negras no se apresuran a realizar este cambio porque centralizan la dama del enemigo, pero eso también le tiene sus ventajas o les trae sus ventajas, como por ejemplo el movimiento que va a seguir posteriormente de B5, la ubicación de la torre en C8 posteriormente y la amenaza de alfil C5. Esto también no tienen que preocuparse además del cambio del blanco del caballo de D4 por DC6. Ahora sigue lógicamente la captura de la dama por D4, B5 y alfil E7. Aquí las blancas tienen varias alternativas, no vamos a entrar en profundidades teóricas, ustedes pueden por sus propios medios investigar y estudiar estas variantes. La mejor es la jugada que planteamos alfil E2, pero existe también alfil E3 con la idea de tal vez desarrollar en un futuro el enroque largo y lanzar su juego contra el ala de rey, así como el desarrollo del alfil a D3, que es más elástico, planteando tal vez el enroque corto, solidificando el punto E4 con el alfil, así como la elasticidad de poder en un momento retirar la dama a F2, el alfil a E3 y realizar el enroque largo o el enroque corto. Son otras opciones. También contra B5, las blancas han jugado A3, limitando el avance del peón a B4. Por lo tanto, la jugada más empleada y más lógica y mejor es alfil E2. A lo que el negro respondió con alfil B7. Un gran lugar para el alfil, donde ejerce presión sobre el peón de E4. Incluso podría ayudar en un futuro al ataque del enroque o del futuro enroque de las blancas.
con este alfil están presionando sobre este punto y, como decíamos, si el blanco se enroca como se hizo en la partida, pueden surgir posibilidades de que el alfil también se presente con ataques contra G2, el enroque de las blancas. Quienes jugaron ahora precisamente enroque. Otras alternativas son, en lugar del enroque, llevar el alfil a F3, solidificando la casilla E4 y planteándose en un futuro ya sea el enroque corto o el enroque largo. Lo mismo ocurre en esta posición después de alfil B7 jugar alfil E3, cuya idea es tal vez en un futuro preparar el enroque corto o el enroque largo, según convengan las situaciones. Pero estamos ahora con esta posibilidad del enroque corto, a lo que el negro jugó torre C8. En los 9 movimientos que se han realizado, las negras han realizado un único movimiento en el flanco de rey. Cuando Taimano introdujo esta disposición en la práctica hace muchos años, el hecho de que el flanco de dama negro se desarrollara antes que el flanco de rey causó sorpresa e incluso sospechas. Sin embargo, el juego de las negras es perfectamente lógico. La torre y el alfil de dama tienen destinos bastante obvios, el alfil en B7 y la torre en C8, por lo que se desarrollan de inmediato. Por el contrario, el alfil de rey tiene tanto la casilla C5, que ahora está amenazando ganar la dama, como E7 a su disposición, por lo que podría esperar unos cuantos movimientos hasta que la disposición de las blancas esté más definida. Finalmente, el caballo querría establecerse en F6, pero solo si puede hacer frente al avance E5. De lo contrario, preferiría la ruta caballo E7 y caballo G6, que es una alternativa interesante. En lugar de torre C8, las negras también aquí han utilizado el avance del peón H5, cuya idea es agresiva, evidentemente, de jugar caballo F6 y llevar el caballo G4 con ideas algo maliciosas en este sector del tablero. También han preparado o se ha jugado el desarrollo del caballo F6, cuya idea es provocar también el avance de 5 como ocurre en la partida y abrir la diagonal del alfil de B7, así como una vez que el peón avance a E5, la casilla de 5 está disponible para el caballo. También hay quien ha jugado directamente el avance del peón a B4 para alejar el caballo de la defensa del peón de E4. Esto claramente daría cierta posibilidad a las blancas de jugar su caballo a A4 apuntando a la casilla B6 y trasladar esta pieza en un futuro, si es posible, a C4. Son alternativas nada ventajosas para ninguno de los dos. Las blancas estarían aquí algo mejor, pero no una ventaja amplia, como podríamos decir ligera ventaja o una amplia ventaja. No, sencillamente un juego algo más cómodo. Pero sigamos ahora con la línea torre C8, que se amenaza a ganar la dama por medio de alfil C5 y por ello el blanco retira su rey a H1, parando dicha amenaza. En una partida de Sokolov se vio en este momento, en lugar de rey H1, dama D3, a lo que siguió B4, caballo D1, caballo F6, E5 y caballo D5. De esta forma, con el alfil en B7, el caballo tiene a su disposición esta sólida casilla. F5, dama H4, rey H1, alfil C5, alfil F3 y enroque. Y las negras tenían una posición o alcanzaron una posición más activa en un encuentro entre Martín González y Sokolov en el Interzonal de Biel en el año 1985. Son ideas también que se pueden presentar en la práctica, pero
en realidad rey H1 es la mejor opción. Aunque también hay jugadores que son arriesgados, experimentan y juegan como por ejemplo el avance del peón a B4, impidiendo el desarrollo del alfil a C5 y preparar el juego estratégico de otra forma en el ala de dama, algo arriesgado. También hay quien ha jugado el desarrollo alfil E3 con el fin de cambiar posteriormente los alfiles de casillas negras. Siguiendo con nuestro análisis de este artículo, de este vídeo, rey H1 y caballo F6. Ahora, por otro lado, en lugar de caballo F6, el avance del peón a B4 es respondido, como habíamos mencionado anteriormente, caballo A4. Y no es conveniente para las negras apresurarse a la captura del peón de C2 ganando este infante. Lo mejor es, en su lugar, el desarrollo del caballo a F6, puesto que torre por C2 permite alfil D3, torre C8, alfil D2, que otorga a las blancas una peligrosa ventaja en el desarrollo. También, en lugar de alfil D2, es un movimiento fuerte y mejor el avance del peón a F5, que se ha experimentado en alguna ocasión, o por lo menos son análisis de Sokolov. Seguimos con caballo F6, que es una jugada más lógica y natural a lo que sigue el avance E5, toda vez que en esta posición ya las negras sí están amenazando el avance B4 para capturar el peón de E4. Por lo tanto, avanzan E5 y caballo D5. Ahora continuó con alfil F3 para oponerse al alfil de B7. La jugada caballo E4, que apunta a la casilla D6 y parece muy deseable ese movimiento, falla ante la torre por C2. Ahora este lance de captura del peón es perfectamente jugable. Alfil D3, torre C8, seguido de dama B6, y las negras tienen ventaja. Por lo tanto, ellas decidieron oponerse al alfil de B7 con alfil F3 y torre C4. Una jugada de iniciativa, pero tal vez no sea lo mejor. Contra alfil F3, preferible hubiera sido el desarrollo del alfil a F5, dama D3, caballo B4, atacando la dama que se va a E2, y ahora alfil por F3, torre por F3. Lo mejor, porque de lo contrario el caballo, si se captura con la dama, entraría en C2 ganando material. Por lo tanto, después de torre por F3, enroque, y las posibilidades de ambos jugadores están equilibradas. Por lo menos las negras tienen bien desarrolladas sus piezas y el enroque es bastante sólido. Torre C4, y ahora las blancas retiraron su dama a F2. Preferible en este momento, para contrarrestar el avance de la torre a C4, era dama D3, caballo B4, dama E2, alfil por F3, torre por F3, dama C7 y alfil E3, donde el blanco consigue una ligera ventaja. Estos son ideas concretas de esta posición que pueden, como dijimos al inicio, aplicarse a estructuras similares. Tras la retirada de la dama F2, siguió entonces dama 8, que es una buena jugada. Gracias a esto y a la jugada anterior, las negras conservan el control de la diagonal larga, aplicando aquí lo que conocemos como el rifle de Reti, la dama detrás del alfil en la diagonal. Caballo por D5, alfil por D5, B3, torre C7. Tal vez
con la idea de mantener la defensa del peón de D7 en un futuro. Sin embargo, la retirada directa de la torre a C8 era algo preferible, pero nada dañino para la posición. Después de torre C7, alfil por D5, dama por D5 y alfil B2. Considerando el lento desarrollo de las negras en el flanco de rey, el avance F5 parecía una acción lógica. Sin embargo, después de E por F5, que es lo mejor, puesto que la jugada de desarrollo alfil B4 no es muy buena, debido a C4 o dama G3, que es otra posibilidad atacando el punto de G7. C4 para sacrificar un peón y tomar la iniciativa, B por C4, B por C4, torre por C4 y dama G3, con cierta iniciativa de las blancas a cambio del peón. Después de E por F5, dama por F5 y G6. Esto es un movimiento interesante. Sin embargo, las negras también pueden jugar dama E6 con posibilidades iguales en esta posición. Después desarrollan su alfil, realizan el enroque y en cualquier momento pueden liberarse del peón de D7 que está atrasado en una columna por medio del avance del peón a D6 con posibilidades iguales. Después de la jugada de las negras G6, las blancas avanzaron su dama a F6. Sin embargo, era preferible dama F2 por la razón que vamos a ver a continuación, sobre todo por la defensa del peón de G2. Contra dama F6 que ataca la torre de H8, siguió torre por C2, amenazando mate en G2, que es defendido con torre G1, pero ahora con torre por G2 y dama D1, el juego culmina en empate debido al jaque continuo. Por esa razón era que se prefería en lugar de dama F6, dama F2. Pero sigamos entonces con la partida donde las blancas desarrollaron su alfil a B2, una jugada tal vez menos lógica en el sentido que en esa casilla no está bien ubicado el alfil porque desde ahí choca precisamente con el peón de E5. Claro que impediría en cualquier momento la posibilidad de las negras de jugar D6, ya que el alfil entonces apuntaría hacia el ala de rey, pero no es la mejor opción. Ya habíamos visto que F5 era lo correcto. Siguió contra ello, o contra este desarrollo alfil B2, el desarrollo alfil E7 y torre de A a D1. En esta ocasión, el avance agresivo de F5 resulta aún menos peligroso después de la jugada E por F5, dama por F5 y enroque, seguido de la ubicación de la dama en la casilla E6. Tras la jugada torre a D1, siguió dama E4 apuntando al peón de C2, torre D2. Algo mejor era, y un poco más agresivo, torre D3, con la idea en cualquier momento ya sea de jugar dama D2, así como un posible torre de F a D1 o el traslado de la torre al ala de rey. Era una jugada que prometía más posibilidades en lugar de la más pasiva torre D2, a lo que fue respondido con enroque. Una línea posible en este momento después de enroque podría seguir torre E1, dama F5, torre D1 y alfil B4 con una ligera iniciativa de las negras, que tienen una estructura de peones algo bastante sólida. La columna C para las negras es mucho más útil que la columna D para las blancas y el alfil es algo mejor que el de B2. Por lo tanto, estas son ciertas ideas estratégicas que podemos aplicar en estructuras similares y espero que les sea de utilidad. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!